pido seas tolerante y paciente conmigo, porque voy a estar hablando de algo que nos atraviesa, no nos resulta indiferente y que hace a un inconsciente planetario todo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado que el diagnóstico no mata, pero que el miedo a él sí? Si alguien en mi familia murió por un cáncer y yo voy a un renombrado médico oncólogo que tiene muchas plaquetas y placas y está bajo los lauros del bronce porque es una eminencia en lo que hace y te dicen qué suerte que vas con esta eminencia, mi cerebro va a leer que estoy realmente muy mal para tener que molestar a semejante figura. Entonces yo estoy bajo el marco de alguien que sabe mucho, porque lo mío es muy difícil, y entonces si el médico, con lo que para el inconsciente planetario y personal, que también es el resultado del inconsciente familiar, significa médico, el médico te dice, porque vos tenés cáncer en este caso, mi cerebro inmediatamente va a remitirse a este archivero que tiene la información de todo lo que yo sé respecto de este diagnóstico y esta palabra, y inmediatamente voy a asociar en cuál fue el resultado que vivieron esas personas que tuvieron esto. Entonces, inmediatamente mi cerebro se disocia de lo que me está diciendo el médico. Yo estoy tomada por mis hormonas, estoy tomada por mis emociones, estoy tomada por mi pensamiento interior, y todos aquellos que hemos estado frente a un médico sabemos que hay un momento en el que el médico nos lee algo, nos dice algo y yo inmediatamente estoy buscando qué me quiere decir, de qué se trata esto, qué sé yo de esto que él me está diciendo. Y entonces empiezo con mi mundo interior. Ahora, imagínate vos que yo en vez de ir a un oncólogo, voy a lo que yo siempre me refiero a un moñólogo. Y el moñólogo, con todos sus lauros de grandes moños, me dice, tenés un moño violeta con pintas azules. Entonces yo, que no sé qué es el moño, le preguntaré, muy bien, ¿y qué hay que hacer al respecto? Entonces, de mi parte vos vas a tener 60% de un sistema psicoinmunoendocrino aportando al encuentro médico-paciente en pos de mi salud. Está estudiado desde la psicoinmunoendocrinología que el rapport con el médico y el entendimiento de mis procesos y el acompañamiento que yo reciba en relación al médico-paciente, que soy yo, eleva un 60% del sistema inmunológico. ¿Se entiende? Entonces, me recuerdo una vez una mujer que en vez de escuchar que en su entrevista médica le decían que tenía HPV, escuchó HIV, todo lo que a ella le pasó. Entonces, nosotros no somos inocentes cuando nos dicen determinadas palabras. Yo no soy inocente cuando me dicen determinadas palabras, porque lo tengo que pasar por mi propio archivero personal que me va a dar la explicación de lo que significan estas palabras. Por ende, ¿cuál es la población menos afectada hoy en relación a lo que sucede? Los niños que no conocen las palabras que se están usando. ¿Cuál es la población más afectada? Los adultos que sí conocen lo que significan las palabras que se están utilizando. Entonces, coronavirus remite a que hay un número 19 y significa que hubieron 18 antes, de los que no tenemos conocimiento y convivimos con eso desde siempre. Pero ahora alguien pone el foco en la información.
Cuando alguien pone el foco en la información, todo mi conocimiento se va a detener en comprender este punto y pierdo de vista todo lo otro. Ordenar este desorden significa comprender lo que nos está pasando a nivel planetario, a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal. Ahora, si seguimos tomándonos como hechos aislados de la sociedad, de la familia y de mi propio mundo interior, yo seguiré sin comprender que cuando se habla de pandemia, se habla de un todo. Escuchadme bien. Ustedes saben que, si me venís acompañando hace 2 años, en absolutamente todos los casos me encargué de trabajar no solo el término diagnóstico, sino el síntoma. Que no es lo mismo ser diestro que ser zurdo, que no es lo mismo estar menstruando que no estar menstruando si sos una mujer, naturalmente. Que no es lo mismo ser varón andropáusico o varón puber, no es lo mismo ser hijo en una manada que ser padre en una manada. Y no es lo mismo un moco transparente que un moco verde, porque remite a 2 hojas embrionarias bien diferenciadas de nuestra filogénesis, nuestra evolución, nuestro cerebro. Entonces, por un segundo teneme paciencia. Voy a intentar ser lo más impecable posible. ¿Cuáles son los síntomas de este coronavirus? Secreciones nasales, moco transparente. Dolor de garganta, tos, fiebre y en casos más severos, dificultad respiratoria. Vamos por separado. Para que vos tengas una secreción nasal, tenés que tener un miedo anticipatorio. ¿Qué es esto? Ansiedad a lo que va a suceder. El moco transparente, el que te dicen que es de la alergia, el del estornudo, es cuando una persona está pensando algo que remite a un futuro que me pone en peligro. Entonces es oler algo que viene de afuera que está medio sucio, que no sé de qué se trata. Estoy queriendo oler a ese que entra a la manada, estoy queriendo oler a eso que va a suceder. Es un mecanismo perfectamente instintivo. Entonces te propongo, en tu propio mecanismo de constatación, la próxima vez que estornudes, detenete y pensá, ¿qué andaba pensando? ¿Qué dije? Detenete un segundo y reflexiona al respecto. Vas a encontrarlo. Vas a encontrar que este moco remite a una ansiedad anticipatoria. Ansiedad anticipatoria, que significa miedo al futuro. A un futuro cercano, no creas que es muy lejano. Y esto es, tengo que hablar con el jefe, o tendré que haber hablado con mamá, no le dije esto, la próxima vez cuando lo vea, y entonces la próxima vez es... Y ahí estornudo, ¿va? Bien, sigo. Dolor de garganta. La mucosa de la garganta va a ser más de sí misma, va a ser un aumento cuando lo que está intentando es evitar que algo entre o evitar que algo salga. Por eso se le llama indigesto, bocado indigesto. Todos nosotros hemos recibido malas noticias, todos nosotros hemos estado en medio de una situación donde las cosas cambiaron de forma incómoda y esto me parece indigesto, no me gusta y entonces tengo una respuesta. Y es, te tendría que haber dicho esto y no te lo dije y me la comí y entonces yo estoy teniendo una respuesta en la mucosa. Gracias, Marcela Castillo. Por el otro lado, tos. La tos es una tos que muchas veces remite a tos laringia, que es un ataque a la integridad. ¿Qué es un ataque a la integridad? Estoy viendo que me están amenazando y no puedo hacer nada. Es una amenaza frontal. Lo estoy viendo, me está amenazando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Toso. ¿Significa que alguien me está tomando por el cuello? No. Significa que simbólicamente yo puedo sentirme tomada por el cuello porque estoy viendo a mi agresor que me insulta, que me menosprecia, que
me hace una escena que no puedo manejar y está bien, físicamente no me toma, pero yo me percibo amenazada con un atentado a mi integridad, amenazada frontalmente, ¿sí? Ahora, fiebre. Si me has escuchado durante 2 años, vos sabés que la fiebre es la fase de solución de un estado de estrés. Y esto es, si yo vengo con mucho estrés y una situación se resolvió, cuando se resuelve, yo voy a tener probablemente líneas de fiebre y según el nivel de fiebre que yo tenga, no es lo mismo 37,5 que 39,5, será la hoja embrionaria de mi cerebro que salió a responder al problema. Entonces, cuanto más alta es la fiebre, más del cerebro nuevo es. ¿Qué significa el cerebro nuevo? Mi lugar en mi familia. Es un problema familiar. Mi lugar en el territorio. Es un tema de mi lugar en este espacio. ¿Sí? Entonces, la fiebre se da en la solución de un estado de estrés. Respiración dificultosa. Si oler es peligroso, ¿y cuántas veces en estos 2 años trabajamos la idea del asma, el broncoespasmo, los bronquiolos, ¿sí? La dificultad en la respiración, que significa me siento amenazada en la comunicación. La comunicación acá es violenta. Es tóxico este ambiente en donde estoy, este ambiente es enrarecido. Entonces tenemos nenes que se adaptan a que los padres se insultan, a que los hermanos les gritan. Entonces hacen adaptaciones. Muy bien. Ahora yo te pregunto, repasa. Síntomas del coronavirus con la previa que te transmití. Secreciones nasales, que es miedo anticipatorio, no sé qué va a pasar, dolor de garganta, esto es indigesto, tos, que significa me siento atentada, me siento agraviada, no me puedo defender de esto, fiebre, tengo que resolver esta situación problemática, respiración dificultosa, la comunicación es peligrosa, el ambiente es tóxico. Ahora explícame vos bien. Si estás viendo los medios, el minuto a minuto, vos no te vas a sentir atentado en la integridad, con una situación indigesta que no podés resolver, con miedo anticipatorio, desprotegido. Entonces, fíjate que estoy siguiendo la lógica de estos 2 últimos años, en los más de 6 años que estudio leyes biológicas. Si vos tomás cualquier cuadro, diagnóstico de lo que quieras, y lo tomás por separado, lo comprendés. En la totalidad no se entiende. Entonces no es lo mismo que tengas moco blanco a moco verde, no es lo mismo que tengas la garganta tomada, que tengas el pecho tomado. Y si tenés todo esto durante toda tu vida, fue un resfrío. Y esto lo conoces. Si a esto lo conoces, ¿de qué te estás asustando? Ahora bien, ahora vamos a hablar de lo otro. La protocolización del método de investigación que se hizo no está uniformado, no hay un criterio homogéneo. No es lo mismo en Italia, no es lo mismo en China, no es lo mismo en Venezuela, no es lo mismo en Argentina, es diferente. Pero yo te quiero decir algo, si sos de acá, de la Argentina. Tenemos los medios. Tenemos nosocomios, tenemos salitas, tenemos hospitales y clínicas que pueden asistir perfectamente, tenemos los conocimientos médicos, por favor. ¿Cuál es hasta ahora la franja de personas más afectadas? Las mayores. Muy bien. Entonces, si hace 2 años que vos me seguís, esto lo sabés. ¿Qué es lo que yo siempre te digo para elevar el sistema inmunológico? Que hay que abrazarse, que hay que contenerse, que hay que mirar al otro, que hay que escuchar, que hay que escucharse a uno, que hay que reunirse con gente que te quiere,
que tenés que estar en relaciones saludables, que es muy importante que sepas quién sos en tu familia. ¿Cuántas veces hemos hablado de los desórdenes familiares? ¿Cuál es el grupo más afectado? Los mayores. Los mayores. ¿Están en pareja? ¿Viven contenidos en un sistema familiar? ¿Saben quiénes son para su grupo? Entonces, ¿de qué se trata el virus? El virus significa información que viene de la afuera hacia adentro y que yo solo puedo hospedarlo si tengo lugar para darle. ¿Qué significa que yo le pueda dar lugar? Que estoy inmunodeprimida. ¿Y qué significa estar inmunodeprimida? Estar estresada. ¿Y qué significaría estar estresada? Que me sienta atentada a la integridad, que tenga ansiedad anticipatoria, que no me puedo defender, que me insultan, que me atacan. Esa es la lógica. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado con personas enfermas y no te contagias? ¿Por qué no te contagias? Porque no te toca a vos hospedar esta información, porque vos esto lo tenés resuelto. Hospedarás otra información. Ahora bien, ¿qué haces mirando el minuto a minuto para saber quién trascendió y quién no trascendió? ¿Quién se queda en el plano y quién se fue? ¿Qué haces? Los medios lo que están haciendo es, toman una información, copian y pegan, no evalúan fuentes, no saben de dónde es el origen, pero no van a ser menos que el canal de al lado, así que tienen que decir lo mismo o ponerle más fatalismo y más letras en rojo para que sea catástrofe y entonces yo tenga más de tu poder personal. Yo soy un medio y necesito de tu poder personal. Ahora, vos, ¿a quién le estás dando tu poder personal? ¿Al afuera o al adentro? Y adentro, ¿quién está? ¿Tu familia o estás solo? Y te sentís mal porque estás solo. Entonces, por un lado hablamos del discurso, del cuidado de la palabra. Por el otro lado estoy hablándote de cada uno de estos síntomas y la perfecta correspondencia de la hoja cerebral que asiste esta respuesta orgánica. No es lo mismo moco blanco que moco verde. No es lo mismo dolor de garganta que dolor en el pecho o en la faringe. No es lo mismo. Entonces lo vamos a tomar por separado. Ya lo vimos. Vimos la comunicación y vimos ahora cada uno de los síntomas. Vimos cuál es el grupo más delicado, porque justamente es el que tiene la memoria de la palabra pandemia, aislamiento, cuarentena, falta de reserva, muerte. ¿Está bien? Entonces, a esto a los chicos no les alcanza porque los chicos de esto no saben. Por un lado. Por el otro lado. Si yo hago psicogenealogía, si yo trabajo con el transgeneracional, yo no puedo no enterarme que cada una de las palabras que en los medios hoy están circulando activan mis viejas memorias. 4 generaciones me asisten. ¿Querés que hablemos de hambruna? ¿Querés que hablemos de supervivencia? ¿Querés que hablemos de aislamiento? ¿De pérdida de contacto de la familia? ¿De persecución? Es todo esto que estamos viendo ahora en los medios. Entonces yo no te estoy diciendo que no te informes porque me informo, pero tenés que saber el detalle. Si no te toca, no sos virólogo, no sos médico, sos una persona común que tiene que hacer una vida común. Y común es extraordinaria. Y esto es conectar con los chicos, conectar con la pareja y elegir qué pensar. Ahora, si toda mi vida, porque no hay mundo interior en mi casa, está volcada en el afuera, y esto es porque no hay roles y tengo más de 70, el afuera tiene un peso tal que me va a atravesar y me lo creo. ¿Por qué no le alcanza a los más jóvenes? Porque no están consumiendo esto. Y no me voy a poner en todo lo otro
que ya sabes que no voy a tocar, de la política, la economía y la farmacología, pero vamos juntos con esto, pensemos. Entonces, no es lo mismo morir de algo que morir con algo.